¿Estás seguro de lo que quiere decir tu nombre? ¿Cuándo comenzamos a usar esa palabra que nos distingue entre los demás? ¿Cuál es el primer nombre registrado en la historia? ¿Cómo y cuándo se empezó a usar más de un nombre? Honestamente, ¿alguna vez te has preguntado por qué tienes dos nombres? ¿De dónde viene esa costumbre y qué historia esconde? ¿Por qué algunos nombres son comunes en unos países y casi desconocidos en otros? Puede parecer algo cotidiano, pero detrás de cada nombre hay siglos de tradición, cambios culturales y hasta imposiciones religiosas que han moldeado la forma en que nos identificamos. Desde los antiguos egipcios y romanos hasta la influencia de la Iglesia y la nobleza europea, el uso de nombres ha evolucionado de formas sorprendentes, y lo que hoy nos parece normal, antes fue un símbolo de poder, linaje y hasta protección divina. En este video vamos a desentrañar los secretos de los nombres más antiguos en español, los más comunes en cada país de Latinoamérica, el significado del tuyo y la historia oculta de por qué en muchas culturas nuestros nombres siempre vienen de a dos, entre otros aspectos sorprendentes de la existencia de algunos nombres. Lo que descubrirás hoy cambiará por completo la forma en la que ves tu propia identidad. No te vayas de este video porque sin duda alguna te sorprenderás. Acompáñame en este viaje histórico a través del tiempo y el espacio al encuentro de los intrigantes misterios de los nombres. El tuyo puede que esté entre los analizados hoy. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas muchísimo regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Los antropólogos sugieren que los nombres personales han existido desde la prehistoria como una necesidad social y comunicativa dentro de los grupos humanos. Plantean que las sociedades de cazadores-recolectores habrían desarrollado nombres para distinguir a los individuos en sus comunidades, facilitando así la cooperación y la transmisión de información. En culturas orales, los nombres solían tener significados específicos, a menudo relacionados con la naturaleza, rasgos personales o eventos importantes. Incluso hoy, muchas comunidades indígenas y tribales asignan nombres basados en características físicas, hazañas o elementos espirituales. ¿Y cuál es el primer nombre registrado en la historia? El nombre más antiguo del que tenemos evidencia escrita proviene de la antigua Mesopotamia. En tabletas de arcilla sumerias datadas alrededor del 3100 a.C. se encuentra el nombre Kushim. Este nombre aparece en un contexto administrativo y económico en registros de transacciones comerciales, lo que sugiere que Kushim pudo haber sido un escriba, contable o funcionario de almacén. Si bien hay otros nombres en registros posteriores, Kushim es especial porque no parece ser el nombre de un dios o un título honorífico, sino un nombre personal real. Un ejemplo de inscripción sería 20 vasijas de cebada recibidas en pago por Kushim. Esto lo convierte en la primera persona cuyo nombre ha sobrevivido hasta nuestros días. Otro nombre antiguo es Gal-Sal, que aparece en una tablilla sumeria junto con los nombres de otras dos personas, Empap-X y Sukalgir. Sin embargo, Kushim es el nombre más aceptado como el primero en ser registrado. Existe una contundente coincidencia entre los expertos al exponer que el uso de nombres entre los humanos es una práctica antiquísima, probablemente tan antigua como el lenguaje mismo. Como hemos visto, la evidencia escrita más temprana proviene de la civilización sumeria, lo que nos ofrece una ventana a los primeros rastros de la individualidad en la historia documentada. Pero vamos aterrizando en esta investigación para acercarnos aún más a nuestro contexto. ¿Cuáles son los nombres más comunes en los países de habla hispana? Comencemos por los masculinos. José. Este nombre ha sido ampliamente utilizado en países de habla hispana. Por solo citar un ejemplo, en Ecuador, José es el nombre masculino más registrado,
con 557.683 inscripciones entre 1900 y 2021. Juan, otro nombre de gran popularidad en la región, presente en numerosos países latinoamericanos. Luis, y retomo el ejemplo de Ecuador, pues es el segundo nombre más común, con 517.110 registros en el mismo periodo, entre 1900 y 2021. Carlos, este nombre también es muy frecuente en varios países de Hispanoamérica. Y Santiago, que es uno de los nombres más utilizados en América Latina, especialmente en países como México, Colombia, Chile y Argentina. Es importante destacar que la popularidad de los nombres puede variar mucho según el país y la época. Factores como tradiciones familiares, influencias culturales y tendencias actuales juegan un papel muy importante en la elección de nombres en la región. Bien, ¿y cuál es el origen y significado de estos nombres masculinos más comunes en los países de habla hispana? Comencemos por José. Tiene origen hebreo, derivándose de Joseph, y se escribe en esa lengua como lo ves en pantalla. Significa Dios añadirá o Dios proveerá. Su origen se remonta al Antiguo Testamento, donde José es el hijo de Jacob y Raquel. En la tradición cristiana es el nombre de San José, esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús, lo que explica su enorme popularidad en los países de habla hispana. Juan tiene origen hebreo, derivado de Johanan, y escrito en esa lengua como lo ves en pantalla. Significa Dios es misericordioso o Dios ha sido bondadoso. Es un nombre ampliamente usado en la tradición judeo-cristiana. San Juan Bautista, primo de Jesús y su precursor, y San Juan Evangelista, autor del cuarto evangelio, hicieron que el nombre se expandiera por toda Europa y América. Luis tiene origen germánico, derivado de los que ves en pantalla y que no me atreveré a pronunciar. Quiere decir guerrero ilustre o famoso en la batalla. El nombre Luis fue popularizado en Francia por los reyes de la dinastía carolingia y capeta, como Luis IX, San Luis, y su uso se extendió por Europa y América. Carlos tiene origen germánico, derivado de Karl o Karal. Significa hombre libre y hombre fuerte. Fue un nombre muy común en la nobleza europea gracias a figuras como Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano. Se popularizó en el mundo hispano por monarcas como Carlos I de España y V de Alemania. Y llegamos a Santiago, cuyo origen es hebreo y latín, como lo ves en pantalla. Significa Dios recompensará. Es una evolución del nombre hebreo Jacob. Se convirtió en Santiago debido a la influencia latina y se popularizó con la figura de Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesús y patrono de España. Estos nombres han perdurado a lo largo de los siglos debido a su fuerte arraigo religioso, histórico y cultural. Veamos ahora los nombres femeninos más comunes en los países de habla hispana, que reflejan una rica herencia cultural con influencias religiosas, históricas y tendencias contemporáneas. María, de origen hebreo, significa la elegida o amada por Dios. Es uno de los nombres más tradicionales y prevalentes en países como Colombia y Paraguay. Sofía, de origen griego, significa sabiduría. Es ampliamente popular en países como Argentina, Chile y México. Valentina, de origen latino, significa valiente o vigorosa. Es común en países como Argentina y México. Isabela, de origen hebreo, significa Dios es mi juramento. Es popular en países como Colombia y México. Camila, de origen latino, significa aquella que está frente a Dios. Es muy frecuente en países como México. Luciana, de origen latino, significa luz o la luz que nace de la luz. Es común en países como Colombia y Costa Rica. Emilia, de origen latino, significa la que se esfuerza o trabajadora. Es popular en países como Chile y Argentina. Antonella, de origen latino, es una variante de Antonia y significa invaluable o digna de alabanza. Es común en países como Colombia y Perú. Regina, de origen latino, significa reina. Es frecuente en México. Gabriela, de origen hebreo, significa fuerza de Dios
y es común en países como Colombia. Es importante destacar que la popularidad de los nombres puede variar mucho según el país y la época. Factores como tradiciones familiares, influencias culturales y tendencias actuales juegan un papel muy importante en la elección de nombres en nuestra región. Llegamos a un dato muy curioso. ¿Cuáles son los nombres más antiguos en los países de habla castellana? Plantean los estudiosos del tema que determinar los nombres más antiguos en lengua hispana con registro documental es un gran desafío, ya que el español evolucionó gradualmente del latín vulgar durante la Edad Media. Los primeros textos en castellano datan de los siglos IX y X, y muchos nombres propios de esa época tienen raíces latinas o germánicas. No obstante, sugieren que entre los nombres más antiguos registrados se encuentran, en el caso de los masculinos, Sancho, de origen latino, derivado de Santius, que significa santo o consagrado. Fue muy común en la nobleza medieval castellana, y Rodrigo, también de origen germánico, de Rodic, que significa rico en gloria. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, es uno de los personajes más emblemáticos con este nombre. En el caso de los nombres femeninos antiguos, encontramos Urraca, de origen muy incierto, posiblemente prerromano. Fue llevado por varias reinas y nobles en la Edad Media, como Urraca I de León. Elvira, de origen germánico derivado de Alivara, que significa noble y protectora, común entre la nobleza medieval. Y Jimena, de origen vasco, variante de Semena, que significa escucha. Jimena Díaz, esposa de El Cid, es una figura histórica notable con este nombre. Estos nombres reflejan la amalgama de influencias culturales en la península ibérica durante la formación del castellano, incluyendo elementos latinos, germánicos y prerromanos. Su uso en documentos medievales nos proporciona una clara ventana a las prácticas onomásticas de la época. Acerquémonos ahora mucho más a América Latina y conozcamos los 5 nombres masculinos y los 5 nombres femeninos más comunes en cada país, desde México hasta Argentina y Chile, incluyendo por supuesto a Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Esta información se ha recopilado de diversas fuentes y refleja las tendencias más recientes en la región. Comencemos. México. Los nombres masculinos más frecuentes son Santiago, Mateo, Sebastián, Leonardo y Matías, y los nombres femeninos más comunes son Sofía, Regina, Valentina, Victoria e Isabela. Guatemala. Masculinos: José, Juan, Carlos, Luis y Miguel. Femeninos: María, Ana, Carmen, Rosa y Marta. En El Salvador, los nombres masculinos más comunes son José, Carlos, Juan, Luis y Miguel, y los femeninos más comunes son María, Ana, Rosa, Carmen y Marta. En Honduras, los masculinos son José, Juan, Carlos, Luis y Miguel. Los femeninos son María, Ana, Carmen, Rosa y Marta. En Nicaragua, los masculinos son José, Juan, Carlos, Luis y Miguel, y los femeninos son Elizabeth, Antonella, Anieli, Madi y Abril. Los nombres masculinos en Costa Rica más comunes son Santiago, Sebastián, Mateo, Matías y Lucas, y los femeninos Valentina, Sofía, Emma, Isabela y Camila. En Panamá, los masculinos José, Luis, Carlos, Juan y Miguel, y los femeninos Zoe, Alaya, Sofía, Ana y Kailin. En la isla de Cuba, los nombres masculinos más comunes son José, Juan, Carlos, Luis y Miguel, y los femeninos más comunes son María, Ana, Janet, Yamila y Yusimí. En República Dominicana, los masculinos José, Juan, Carlos, Luis y Miguel, y los femeninos María, Ana, Carmen, Rosa y Marta. En Puerto Rico, los masculinos Tiago, Liam, Noah, Mateo y Sebastián, y los femeninos Valentina, Aurora, Emma, Victoria y Catalina. Llegamos a Colombia, donde los nombres masculinos más comunes son Santiago, Sebastián, Mateo, Matías y Lucas, y los femeninos más comunes son Valentina, Isabela, Mariana, Gabriela y Salomé.
Vayamos hasta Venezuela, donde los nombres masculinos más comunes son Santiago, Sebastián, Mateo, Matías y Lucas, y los femeninos Valentina, Isabela, Mariana, Gabriela y Salomé. En Ecuador los masculinos son Santiago, Mateo, Matías, Lucas y Benjamín, y los femeninos María, Emily, Dana, Mía y Doménica. En Perú los masculinos son Mateo, Santiago, Tiago, Liam y Enzo, y los femeninos Aitana, Valentina, Alesia, Zoe e Isabela. Viajemos hasta Bolivia, donde los nombres masculinos más comunes son Santiago, Maximiliano, Agustín, Caleb y Enzo, y los femeninos Marta, Roxana, Ana María, Elizabeth y Sonia. En Paraguay los nombres masculinos más comunes son Tiago, Benjamín, Mateo, Liam y Juan, y los femeninos Isabela, Sofía, Luciana, Luana y Aitana. En Chile, los nombres masculinos más comunes son Santiago, Mateo, Agustín, Tomás y Benjamín, y los femeninos Sofía, Emilia, Isabela, Antonella y Angustia. Llegando a Argentina, descubrimos que los nombres masculinos más comunes son Mateo, Santiago, Benjamín, Joaquín y Bautista, y los femeninos Isabela, Valentina, Martina, Sofía y Emma. En Uruguay, los nombres masculinos más comunes son Santiago, Mateo, Benjamín, Felipe y Agustín, y los femeninos Valentina, Isabela, Sofía, Martina y Emilia. Tras conocer los nombres más comunes en los países de habla hispana de Latinoamérica, hemos llegado a un punto de elevado interés por parte de muchos. ¿Por qué existe la costumbre de llevar dos nombres si apenas uno de ellos es el conocido por todos? Pues el uso de dos nombres personales o nombres compuestos es una práctica que tiene raíces históricas muy lejanas y ha evolucionado a lo largo del tiempo dependiendo de factores culturales, religiosos y sociales. Para entender cuándo y por qué comenzó esta costumbre, es muy necesario analizar su origen en diferentes civilizaciones y cómo se consolidó en el mundo hispanohablante. En las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, lo más común era el uso de un solo nombre. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los faraones tenían nombres oficiales largos, pero la gente común usaba uno solo, como Ramsés o Nefertari. En Grecia, los ciudadanos solían tener un solo nombre, como Sócrates o Pericles. En Roma, los ciudadanos aristocráticos comenzaron a usar un sistema de tres nombres, tria nomina, compuesto por praenomen, o nombre personal, nomen, o nombre de familia, y cognomen, apodo o identificación familiar. Sin embargo, los plebeyos solían tener un solo nombre. A pesar de estos casos, el uso de dos nombres como una norma para la población general aún no existía. Con la expansión del cristianismo en Europa, el uso de nombres bíblicos y santos comenzó a generalizarse. Sin embargo, hasta la Edad Media, la mayoría de las personas seguían usando solo un nombre, como Juan, Pedro, María o Isabel. El cambio comenzó con la costumbre de añadir un segundo nombre en honor a santos o figuras religiosas para dar protección espiritual. Por ejemplo, alguien llamado Juan podía recibir el nombre de Juan Pablo en honor a San Pablo. En los reinos cristianos, la nobleza y la realeza comenzaron a usar nombres dobles para reforzar alianzas o mostrar linaje. Un ejemplo temprano es Fernando Alfonso, un hijo del rey Alfonso VII de León en el siglo XII. A partir del Renacimiento y la Contrarreforma, el uso de dos nombres se volvió más común en Europa, particularmente en los países católicos como España, Francia e Italia. Esto se debió a la influencia de la Iglesia Católica, que promovía el bautizo con un nombre principal y otro en honor a un santo protector. También se debió a la tradición aristocrática de usar nombres compuestos para reflejar linajes ilustres. Y por supuesto, al aumento de registros escritos y censos que requerían una identificación más precisa. Ejemplo, Carlos José o María Teresa. En los siglos XVII y XVIII, la costumbre se expandió a las colonias de América, donde los españoles y portugueses comenzaron a bautizar a sus hijos con dos nombres, como José Antonio o María Guadalupe. En el siglo XIX, con la consolidación de los estados nacionales y los registros civiles,
el uso de dos nombres se volvió casi obligatorio en muchas regiones. En países de habla hispana, los nombres dobles se convirtieron en una norma social, influenciada por la tradición católica. Ejemplos: José Luis y María del Carmen. Claro que hubo también una necesidad de diferenciar personas en sociedades cada vez más grandes, y no faltó la influencia de modelos europeos, especialmente en la aristocracia y la burguesía. En el siglo XX, esta costumbre se extendió a todas las clases sociales, y en muchos países de habla hispana se volvió estándar combinar un nombre tradicional con otro más moderno o compuesto con connotaciones religiosas. Actualmente, el uso de dos nombres en países hispanohablantes se debe por una parte a la tradición religiosa. Muchos nombres dobles incluyen a José o María, ejemplo José Manuel y María Fernanda. Además, en sociedades con nombres comunes, el segundo nombre ayuda a diferenciar individuos, por ejemplo Juan Carlos en lugar de solo Juan. En muchas familias es costumbre usar dos nombres para honrar a antepasados o fusionar nombres favoritos. Y no falta la formalidad y sonoridad, pues algunas combinaciones simplemente suenan mejor o se consideran más elegantes, digamos Luis Alberto o Ana Sofía. En la actualidad, aunque en algunos países ha habido una tendencia a volver a nombres únicos, en América Latina sigue siendo muy común el uso de nombres dobles y en algunos lugares incluso de 3 o más nombres. Te preguntas ahora, ¿qué nombres dobles han sido más comunes en la historia hispana? Pues algunos de los nombres compuestos más tradicionales en español han sido, en el caso de los masculinos, José Antonio, Juan Carlos, Luis Miguel, Francisco Javier y Carlos Alberto. Y en el caso de los femeninos, María José, Ana María, Rosa Isabel, María Fernanda y Laura Sofía. ¿Qué te ha parecido la historia de los nombres? ¿Sabías el significado y origen de los aquí analizados? ¿Llevas alguno de los nombres mencionados durante el video o alguien de tu familia o amistades? ¿Qué quiere decir tu nombre y cómo se originó? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.